¿Qué hubo? Soy Alma Rosa. Tengo algo para ustedes. Adivinen. Tiene largas orejas, grandes bigotes, en los corrales se cría y en los montes hace cuevas. ¿Qué será? Sí, es un conejo, pero no es el de la suerte, ni el que se fue a vivir a la luna. No, no, no. Este es Malvado Conejito. Esta historia fue escrita por Jenny Willis y las ilustraciones las hizo Tony Ross. ¿Creen que en verdad este conejo pueda ser malvado? ¡Uy, qué mirada! Todo empezó el día en el que el señor y la señora Brinquitos, que hacían honor a su apellido, fueron a la habitación de su hijo Copito de Algodón a decirle que el pastel de zanahorias ya estaba listo. Lo buscaron aquí, acá y no estaba. Había dejado una carta. Los señores extrañados se vieron uno a otro. ¿Quieren saber qué decía la carta? Se los cuento. Copito de Algodón se fue del hogar, lo abandonó. Él ya no quería que lo despertaran a besos, ni comer tantas zanahorias, porque se la daban en sopas, en postres, en ensaladas, y ya no, ya no. Se llevó su camisa de los superhéroes, los tenis para correr y un cepillo de dientes. Y se fue brincando al basurero del Cañón del Diablo, porque ahí vivía una banda de conejos en casas de cartón y en hoyos en la tierra. Comían lo que encontraban, como pedacitos de pollo que no dejaban ni los huesitos, trocitos de frutas, de verduras, y cuando encontraban bombones o salchichas, se ponían a asarlas y a contar cuentos de fantasmas. Esta banda se la pasaba de lo más a gusto, holgazaneando y haciendo muchas travesuras. Por eso se hacían llamar la banda de los conejos del infierno. Entrar a la banda no fue nada fácil, porque en cuanto vieron llegar a Copito de Algodón, lo jalaron de las orejas y le dijeron que tenía que hacer unas pruebas para demostrar su fuerza y su valentía. De lo contrario, no podía pertenecer a la banda. O también, si no lo hacía, iba a convertirse en un gusano gordo, apestoso y sobre todo miedoso. Copito de Algodón hizo las pruebas. La primera fue sencilla, porque se trataba de tirarle piedras a los pájaros y pisar todo aquello que se moviera. La siguiente, esa sí que fue muy peligrosa, porque tuvo que caminar en una cuerda que la habían tendido sobre una cañada. Abajo estaban todos los conejos viendo ahí, esperando a ver cómo lo hacía. Copito de Algodón no le quedó más remedio que hacer esa caminata. Puso sus dos patitas. Uy, pero la cuerda se movía mucho y estaba atorado, ni para adelante ni para atrás. Y tampoco podía ver para abajo porque, uy, se mareaba. Enfrente tenía a un conejo amenazando con cortarle la cuerda. Uy, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Recordó a su papá cuando una vez le dijo que él podía hacer lo que quisiera. Sobre todo, tenía que tener confianza y creer en sí mismo. Ya animado, dio su primer pasito, despacito, pasito, despacito, pasito, despacito, rápido, 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 ¡ay! Hasta que terminó. Los conejos estaban muy contentos de ver qué valiente lo había logrado y le gritaban: ¡sí se pudo! ¡Sí se pudo! La siguiente prueba fue muy pero muy arriesgada. Tuvo que tirarle una trompetilla al zorro, ¡ay, con lo enojón que era! Pero Copito de Algodón, que ya estaba muy confiado, primero planeó cómo huir. Y de pronto corrió hasta que se escapó. Para eso eran sus tenis nuevos. La siguiente prueba fue muy fea, porque le dieron a comer una hamburguesa rellena de lombrices. Copito de Algodón pensó que él antes era vegetariano y esos aromas y esos sabores
porque no podía conocerlos. Y ah, hasta que terminó. Los conejos estaban muy felices, contentos. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Y le organizaron una bienvenida al estilo de los conejos de la banda del infierno, cantando. Cola pintada, oreja perforada, chamarra de cuero, ya eres de la banda. Tu nombre será Malvado Conejito. Malvado Conejito, antes Copito de Algodón, estaba irreconocible. Y no nada más por el cambio de imagen, sino porque decía malas palabras. Nunca se limpiaba los bigotes, siempre los traía llenos de restos de comida. Y además se desvelaba como los conejos grandes. Ay, aunque siempre le ganaba el sueño. Por las tardes, cuando estaba muy cansado, se tiraba de panza a oler las flores. Ay, porque ese aroma le recordaba a su mamá. En ese lugar, ni el granjero se había salvado de la banda. La última vez, en el cereal del desayuno, le pusieron caca de conejo. ¡Ay! Si se entera quién fue. A Malvado Conejito le gustaba hacerle maldades a los animales, porque se subía a la moto y rum, 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 rum. Al toro le atropelló la cola. Se llevó de encuentro al espantapájaros y al tendedero de la señora Pata. Pero los pobres cerdos no saben cómo chillaban como locos cada vez que lo veían pasar en lo alto. Y las gallinas estaban siempre tan estresadas que ya no podían poner huevos. Pero no vayan a creer que en ese basurero todo era juego y diversión. Tenían enemigos. La última vez, sorpresivamente les llegó una banda. Vean quién fue. Era el Club de las Comadrejas, una banda muy peligrosa. Llegaron hasta en patines porque se querían apropiar del terreno. Les lanzaron papas, pepinos, coles. Los conejos no se quedaron atrás. Ahí tenían muchas cosas. Respondieron con piedras, palos, botellas y hasta cartones. La batalla fue muy larga. Hubo varios heridos. Entre ellos, Malvado Conejito, que con un golpe quedó atarantado. Cuando se recuperó, se dio cuenta que tenía sangre. No olía sangre. Era fresa de la que se salvó. Tuvo que esconderse porque las comadrejas lo tenían vigilado. Se despidió de sus papás. Les dijo que no se volverían a ver. Se quedaban con su corazón y su amor. Y les pedía un beso para su hermanita Copito de Nieve. Les pedía que no lloraran, que no sufrieran, que no se pusieran tristes. Pero los papás estaban inconsolables, lloraban y lloraban. El papá se dio cuenta que al final de la carta había 2 notas con letras muy pero muy chiquitas. Trató de leerlas, pero hoy sí estaban muy chiquitas. Se ayudó con una lupa. Ay, no puede ser. Con razón era Malvado Conejito. ¿Quieren saber qué decían esas notas? No lo van a creer. Que todo lo que había escrito era mentira. Estaba en el mejor lugar, en ese en donde todos nos sentimos queridos, apapachados y seguros, en casa de la abuela. Y es que se había ido a esconder ahí porque tenía miedo del enojo y del castigo de sus padres. Le habían dado su boleta escolar y la tenía escondida, abajo de la almohada, al cuidado de su peluche preferido. El papá fue y sacó la boleta y se puso a leer.
reporte escolar, copito de algodón, lectura, escritura. Los papás se quedaron viendo. No lo podían creer. Ese no era su hijo. Ellos consideraban que tenían un hijo maravilloso, que hacía las tareas, que era obediente, que sobre todo era muy educado. Y la maestra decía que no, que desobedecía, que distraía a sus compañeros, que huía de la escuela y se comía el material escolar. No era posible, no era posible, ese no era su hijo. Y lo peor era que decía que si no cambiaba de conducta, iba a ser expulsado de la escuela de educación peluda. Y la segunda nota era para decirles que fueran por él inmediatamente porque tenía hambre. La abuela había preparado col hervida. ¿Saben por qué no se quería comer la col hervida? Porque le provocaba gases por arriba y por abajo. La mamá respiró aliviada, al menos ya sabía en dónde estaba su hijo. Ay, pero el papá inmediatamente fue por él a la casa de la abuela, muy enojado. Iba pensando cómo reprender a ese mal alumno. Pero cuando llegó, lo vio tan pequeñito que lo abrazó y lo cubrió de besos. Así termina esta historia, al estilo de la banda de los conejos del infierno, cantando. Aquí termina esta historia de las travesuras de Copito de Algodón. Así, este cuento resultó ser puro cuento.